Linfoma. Sí, ¿qué va a tener mucho microcontrolador? Enseguida vamos a entender qué significa esa M, de fuerte M. Un microcontrolador que se aprecie de tal para las funciones que tiene que tener temporizadores, timers, porque se supone que tiene que manejar tiempo, por lo tanto, tiene que tener timers obligatoriamente. Tendrá que tener conversores analógico a digital, y ahí vuelve la historia de que cada fabricante le va a dar al conversor las características que quiera, si quiere privilegiar velocidad, si quiere privilegiar resolución o buscar un mix entre ambos, de acuerdo para lo que quiera hacer. ¿Qué quiero? ¿Procesar audio o manejar una balanza o un sistema de control de temperatura? ¿Qué tendremos más? Conversor digital analógico. Este es opcional. En nuestro caso en particular, no tiene digital analógico nuestro microcontrolador. ¿Qué otra cosa? Comunicación serie. Típicamente tenemos varias UART. ¿Saben ustedes qué significa UART? Digo que no. Entonces, Universal Asynchronous Receiver and Transmitter. ¿Qué significa asincrónico? Asincrónico significa que la información de inicio y de fin de un símbolo están incorporados en forma adyacente, pegaditos al símbolo. Tendremos un bit de arranque, vamos a ver cómo es eso, los bits de datos, eventualmente un bit de paridad y un bit de parada. Esa es la comunicación asíncrona. Síncrona es aquella en la cual tenemos una forma más eficiente y más cara de enviar la señal de clock. Entonces, también tenemos entonces la USAR, Universal Synchronous and Asynchronous Receiver and Transmitter. Tenemos varias, típicamente 3 o 4. Algunas dedicadas, por ejemplo, están pensadas para tener las señales de control de módem. Todavía no sabemos lo que es un módem, pero señales para manejar el módem. Hay otras que están especializadas en RS 485, otras que están especializadas en manejar controles infrarrojos, etc. Son iguales. Iguales también a la UART que tiene la PC. Exactamente igual. Como pasó el tiempo de guarda de la configuración que había generado en su momento, en la década del 70, National Semiconductor, que era 16550, sobre eso, entonces directamente tomaron el modelo y se comporta exactamente igual que la UART de la PC y con los registros que se llaman de igual manera y todo. Entonces tenemos varias comunicaciones serie. Tenemos lazo de enganche de fase. PLL. Phase Lock Loop. ¿Qué es un Phase Lock Loop? ¿Saben ustedes? Es cambiar la frecuencia del clock, ¿no? Lo hace más grande. Claro, fíjense que dividir clock es fácil. Un contador o un conjunto de flip-flops. Multiplicar es bastante más complicado. ¿Y para qué puedo llegar a querer multiplicar la frecuencia?
No, porque en realidad sí y no. Porque en realidad el micro, si va a trabajar a 84 MHz, va a trabajar a 84 MHz. Lo que pasa es que hacer un oscilador de 84 MHz es complicado. Entonces me conviene hacer un oscilador de más baja frecuencia y multiplicar las buenas frecuencias. Para eso es que uso el lazo enganche de par. Y aparte hay otra cosa más, que es para, como vamos a ver en la imagen siguiente, para modificar la frecuencia cuando quiero disminuir el consumo de energía sin matar al microcontrolador. Yo tengo formas de reducir el consumo de energía que son drásticas. Puedo llegar hasta, para bajar al mínimo, matar el clock. Y después en algún momento revivirlo a ese microcontrolador. Pero ustedes se imaginan que revivirlo en ese caso, con el clock que está muerto, primero hay que esperar a que el clock se estabilice y después empezar a revivir las distintas partes del microcontrolador. Tarda mucho tiempo en recuperarse. Antes estuvimos hablando y surgió hacia el paso cuando hablábamos de la forma de medir la eficiencia energética de un microcontrolador. No es solamente el miliwatts, sino que es el miliwatts por megahertz. Y dijimos, hacia el pasar, porque la potencia disipada depende de la frecuencia. De hecho, vamos a ver un dibujito que depende en forma lineal de la frecuencia de los MOS. Con lo cual, si yo, supónganse que tengo una estación meteorológica en el medio de la cordillera de los Andes. Obviamente que no se va a alimentar con 220, porque no llega, sino que con paneles solares. Y hay que ser muy optimista porque, bueno, puede haber épocas de tormenta en las cuales no tenga luz solar durante días. Con lo cual, tengo que amarretear al máximo el consumo de energía. ¿Qué es lo que va a hacer esa estación meteorológica en el medio de los Andes? Va a tomar datos, presión, temperatura, humedad, viento, todo ese tipo de cosas, lo almacena. En una de esas, toma datos, supónganse ustedes, cada 10 minutos y los transmite una vez por hora. Ahora, tarda mucho tiempo a nivel de milisegundos o microsegundos, tarda mucho tiempo en leer los traductores de temperatura, presión y guardarlos en memoria. Un poco, microsegundos, ¿de acuerdo? Y la próxima vez que tenga que admitirlo será dentro de 10 minutos. Que para el micro es una eternidad. ¿Se justifica de que lo tenga trabajando a máxima velocidad el micro? No. ¿Por qué? Porque voy a estar consumiendo energía. Con lo cual, y se justifica también que tenga que pasar después, que lo mate, digamos, que lo lleve al estado de mínimo consumo. Y que después tenga que estar un rato largo gastando energía esperando a que retome las prestaciones. Lo que me conviene es estar trabajando a 800 a 84 MHz, lo bajo a que trabaje a 200 kHz. Está vivo, pero está consumiendo una pequeñísima fracción. Es muy rápido, cuando pasó el tiempo, es muy rápido, atendiendo al telefonizador, al timer que tengo, que se tiene 10 minutos, el tipo recupera en 3 o 4 instrucciones, recupera la velocidad plena, adquiere los datos y luego los bajo nuevamente. Para eso entonces utilizo el PLL. Enseguida vamos a ver un par de imágenes asociadas. Reloj de tiempo real. Con el cual lo que hago es ir llevando cuenta de la hora, minutos y segundos para el caso que se corte la alimentación. Para lo cual le tendré que colocar
Opción 1, una pilita de esas pilas tipo CR30, 2032 o 35, de esas pilitas tipo botón. Opción 1. Sí, pero hoy en día tratamos de evitar, porque era un problema tener que abrir la computadora para escribir una pila. Opción 2, ponerle un supercapacitor. ¿Qué es un supercapacitor? Con mucha capacidad. Un capacitor de, por ejemplo, 10 faradios. Faradios, de 3 volts o 5 volts, con lo cual lo cargo y tengo después una autonomía de días. Justamente hoy se gradúa uno de un proyecto que utilizó un supercapacitor para una estación que trabaja midiendo los cortes de energía en los transformadores, que a veces salta una fase en los transformadores de emisiones, que es el lugar de origen, en el cual hay una tormenta, se caen los árboles, rompen los cables, los tendidos, se queda sin una fase y nadie se entera. Colocar un sistema que por Internet de las Cosas transmita los datos. Tiene una autonomía de 10 horas transmitiendo datos diciendo que estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. 10 horas, un equipo bastante importante con dos supercapacitores de 5. Entonces, pensado para llevar la cuenta de hora, minutos y segundos y fecha. Y aparte, el reloj de tiempo real adentro tiene también normalmente una pequeña memoria RAM CMOS, en la cual uno puede escribir cosas importantes. Como por ejemplo, la puedo utilizar para guardar una clave personal para evitar que me copien el diseño. Si yo, en el momento en el cual saco el producto a la calle, guardo en esa memoria RAM, mantenida de alguna manera o por pila o por supercapacitor, digo, por ejemplo, UTN FRBA, Departamento de Electrónica, cuarto R01, guardo todo eso en RAM en sus respectivos actos. Y alguien va y me copia el producto y no sabe que en el momento en el cual lo saco a la calle, yo le guardé en la RAM que tiene ahí adentro esa información. Cuando arranco el equipo, voy y me fijo. En la RAM tengo eso, UTN, FRBA, Departamento de Electrónica 4R01. Si está, significa que es un equipo auténtico y no hago nada, trabajo normalmente. Ahora, si no está esa información, significa que es una copia, que me copiaron el hardware. Empiezo a hacer un desastre. Empiezo a prender luces, a tirar papel en una impresora de papel. Lo hemos hecho. Por eso digo, para evitar que copiaran un proyecto, lo único que le pedíamos al dueño del proyecto es que nos dejara ver la cara del que había copiado en una máquina lectora de cheques, se hacía copiar un montón de plata, la cara del tipo que veía que empezaba a sonar una chicharra que era desesperante el ruido que metía y salir papel de la impresora sin parar y no había forma de parar ni de dar marcha atrás. Había que llamar al servicio original. Bueno, para eso entonces utilizo el reloj de tiempo real. El watchdog es, la traducción es perro cancerbero, es decir, el perro guardián. ¿Y para qué se utiliza? ¿Qué pasa si por alguna razón, por un ruido, alguien prendió un motor o un tubo fluorescente y se metió ruido en mi equipo, cosa que habíamos visto la semana pasada, y se le perdió el programa? De alguna manera, ¿se acuerdan lo que habíamos visto cuando vimos máquinas de estado, que había forma en la cual verificaba que el estado no se hubiera ido a los caños y en cuyo caso la reseteaba? ¿Qué pasa si no es una máquina de estados y que tengo la posibilidad periódicamente de chequear que el estado no se le dio a los caños, sino que estoy ejecutando un programa complejo
y tengo problemas de ruido. Entonces, quiero de alguna manera evitar que ese ruido destruya el equipo o haga prestaciones terribles. En esos casos, lo que se suele hacer es colocarle un mono estable en el circuito. ¿Cómo funciona ese mono estable? Tenemos nuestro microcontrolador, tenemos un mono estable, periódicamente a través de un puerto de salida le enviamos un pulsito al mono estable que tiene que ser redisparable, es decir, le puedo enviar cuando está en su estado cuasi estable otro pulso para mantenerlo en el estado cuasi estable. Le envío pulsitos y la salida del monoestable, la salida Q del monoestable, va a la entrada de reset del microcontrolador. De manera que programo el circuito RC, porque todo monoestable de lo que conocemos nosotros tiene una constante RC. Entonces programo los valores de R y C de manera que el pulsito S mantenga al multivibrador monoestable en su estado cuasi estable. Todo esto anda normalmente, salvo cuando el programa se perdió y dejo de enviar los pulsitos. En ese caso, el monoestable llega a su estado estable y me resetea el microcontrolador. Cosa importante, detalle, pero esto es bueno para tenerlo en cuenta para el futuro. Este pulsito, ¿lo harían en una rutina de atención de interrupción de timer? Ustedes tienen que decir sí, así yo le digo no. No, porque hay muchos casos en los cuales el programa principal se va a los caños, pero las interrupciones siguen funcionando. Que no se haga automáticamente cada vez que se reinicia el bucle del while, el micro automáticamente manda ese pulsito. Puede ser, porque yo me acuerdo de haber subido que tenía eso de que por si que estabas en el cuarto, cuando vos colgabas el mail, era que pasaba eso y si no. Sí, sí, para verlo. Programado con el mismo o algo por el estilo, ¿no? Nada era con el embed, con el bueno, hay algunos de esos demostrativos que hacen es, vos tenés el Y1 y sin que vos lo veas, como que el Y1 corre adentro del Y1 superior, donde tenés función que es un Y1, tu función main, digamos, se llama, corre dentro de otro, vos tenés la función main, por todo lo que vas haciendo, y ya tenés el bucle atrás. Luego tenés lo que están haciendo, la función que están haciendo vos, y abajo tenés una que es rellena el WhatsApp, o alimente al WhatsApp. Entonces, vos no lo ves, se está haciendo. Particularmente, trabajado con un ámbito así, por Arduino Platform, ¿no? Que podés acceder, digamos, al archivo de atrás y ves, tenés un mailing más grande que llama a la función mailing y que abajo tiene FreeWatcher. Y justo en ese caso, cuando uno ya se da cuenta cuánto tiempo tarda en dar vuelta al bucle, que dijo los valores de receta. Nosotros en ARM no vamos a resetear el micro porque tenemos mejores herramientas. En lugar de resetear el micro, vamos a generar una interrupción. La vamos a llamar excepción, una interrupción. Entonces, en lugar de resetear y matar todo,
lo que hago es llamar a alguien que diga, che, hay algo que está pasando, que no se generó el pulsito que tenía que resetear el monoestable interno ahora, ¿no? Y se genera una excepción y en la rutina de atención de esa excepción, que esto vamos a ver bastante más adelante, vamos a ver, ¿dónde se colgó? A ver, acá esto anda, esta parte anda, esta parte anda, esta parte no anda. Entonces voy, trato de sopapear esta parte para ver si reacciona, si se recupera, en cuyo caso arranca todo normalmente, o en el peor de los casos, hay sí reseteo, pero como última instancia. ¿Qué más tenemos? Modulación de ancho de pulso. ¿Para qué modular ancho de pulso? Porque, por ejemplo, hoy en día es muy barato y muy fácil hacer motores y de alta eficiencia, motores trifásicos de, por ejemplo, 12 voltios. Ustedes dirán, ¿para qué quiero un motor trifásico de 12 voltios si, por ejemplo, 12 voltios lo uso en el auto y en el auto tengo la batería que se banca permanentemente, perfectamente un motor de continua? El motor de continua, no se olviden ustedes, tiene imán. El imán es pesado. La estructura asociada es pesada también, tiene inercia, por lo tanto, el motor de continua es ineficiente. ¿Cómo hago entonces para meter un motor trifásico? Bueno, se consiguen motores trifásicos de 12 voltios. Y lo que tengo que hacer son las tres fases. Y para eso uso la modulación de ancho de pulso, que me genera las tres fases, y aparte de generarme las tres fases, con la fase correcta. Digamos, no solamente en amplitud, sino desfasada a 120 grados. ¿En qué casos se usan? Ustedes habrán visto que hay algunos utilitarios que tienen una especie de portaequipaje en el techo. Bueno, es un sistema de regulación de temperatura, no es el aire acondicionado, porque de vuelta, el aire acondicionado en un utilitario que se usa para transporte de mercadería, el aire acondicionado baja el rendimiento del motor. Gracias, para tratar de hacer la logística que sea económica, utiliza un motor de baja cilindrada, por ejemplo, 1400 centímetros cúbicos, y no quiero que los 1400 centímetros cúbicos se me vayan en la alimentación del equipo de aire acondicionado. Entonces se le pone una serpentina con agua, y esa serpentina que llega hasta el habitáculo, hasta el habitáculo del automóvil, lo que hace es bajar la temperatura alrededor de 7 grados. Con lo cual, bueno, si tenemos 35 grados, es distinto tener 35 grados o tener 28. Ese sistema utiliza motor trifásico. ¿Qué más tenemos? Conectividad, USB, Ethernet, CAN, etc. ¿Qué es? Bueno, USB sabemos lo que es. Nuestro microcontrolador tiene USB. Uno puede elegir las distintas alternativas de USB. ¿Qué significa distintas alternativas? Significa, por un lado, que actúe como host. Host es la PC. USB, también lo vamos a ver, es una arquitectura bien piramidal. Arriba de todo tenemos un único, se llama host, el que manda. Y luego tenemos un montón de esclavos, que aquí se llamarán devices. Es una arquitectura pensada para que el amo, el host, maneje todo de abajo. Por lo tanto, ustedes no habrán visto nunca un conector que permita conectar dos PCs entre sí con USB. Un macho. Porque de vuelta, si conecto dos PCs con USB, ¿cuál actúa de host y cuál de device? No está previsto. Con lo cual, entonces, yo puedo elegir trabajarlo como host, como device, o una alternativa como on the go. Significa, on the go es al paso. En el caso que tengo un teléfono y que quiero imprimir fotos que tengo en el teléfono, no necesito una computadora, sino que buscaré un cable apropiado como para que pueda conectarme
a la impresora sin necesidad de tener una PC. Eso se llama on the go. Y por ejemplo, el caso más trivial y más simple de on the go es esto que ven ustedes acá. Esto es, por ejemplo, un adaptador de USB-C de la parte de abajo al USB-B tradicional. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, para poner un pendrive con teléfono. En ese caso no necesito tener una computadora. ¿Correcto? Bueno, este tipo de cables se los llama cables OTG, o en este caso es más prolijito, es un adaptador OTG. Entonces, de USB, dependiendo del tipo de protocolo, el protocolo siempre es el mismo. USB-C, USB-A, el protocolo es el mismo. Bueno, ahí tengo también la opción de Ethernet. Nuestro microcontrolador no tiene Ethernet. En otros tengo la necesidad de colocarle el adaptador de niveles en forma externa. Se lo dice en forma familiar el Realtek, que es la empresa que los hacía, en forma externa. CAN, Controller Area Network, red, es una red industrial que diseñó para los automóviles en su momento Bosch. Es una empresa alemana que se dedica a los automóviles. Y de hecho, todos los autos hoy en día tienen CAN incorporado. CAN base. Comentario, si quieren hacer alguna prueba, no la hagan. Porque si uno se mete en el más CAN, eso queda registrado y significa automáticamente perder la garantía del vehículo si está garantía. Entonces, CAN tiene una gran ventaja. Si anda bien en un auto, que tengo temperaturas que van desde los 10 grados bajo cero en invierno hasta los 80 grados en verano, es machazo. Si te aguanta el turno de arranque que produce pulso de 700 volts, en el momento del arranque, por cierto, tenemos un hermoso capacitor que es la batería del automóvil que se nos mastica. Si se banca eso, aguanta un montón de cosas. Entonces, CAN se utiliza mucho en el ambiente industrial también. Entonces, yo puedo mandar una red CAN por el medio de un montón de tornos eléctricos sin ningún tipo de problema. Bueno, los microcontroladores CAN lo tienen. Cuando hablo de serie, acá también incorporo I cuadrado C, SPI, I cuadrado S, que es una norma que vamos a ver para el manejo de audio. Y son fáciles de manejar, porque lo que tengo que hacer para programarlo es escribir en un registro. Es decir, mandarle este paquete de datos al dispositivo de cuadrado C que tiene la dirección 7A. Chao, se encarga de transmitirlo solo, de direccionarlo al dispositivo, todo solo. Y por último, tenemos ISP e IAP. ISP es la abreviatura de In System Programming. Programación en el sistema. ¿Cómo programaban ustedes el microcontrolador en la informática 2? Desde la PC, ¿correcto? ¿Necesitaban sacarlo y llevarlo a un programador? No. Eso se llama in-system programming, cuando el microcontrolador se autoprograma. Si corre, detecta de que se lo está queriendo programar, lee los datos que le llegan por puerto serie. Ahora, yo pregunto, hago un paréntesis para hacer esta pregunta. ¿Cómo por un puerto serie? ¿La PC tiene puerto serie? Y entonces, Hay algo en el medio que antes de después se ve. hay un adaptador, habitualmente se llama FTDI, que es la empresa que los fabrica, que maneja USB de un lado y puerto serie del otro. Y si ustedes se fijan, está en la parte de si se fijan, la parte de USB, el adaptador USB,
hay un integradito que hace la conversión. Este integradito se encarga de hacer la conversión de USB a serie y viceversa. Eso entonces es ISP. Yo tengo mis placas armadas en el estante, en el momento en el cual vendí una de las placas para una determinada aplicación, la programo en el momento, como conectándome vía USB con el entorno de desarrollo que tengo en la PC y lo grabo. Yo pienso que también tienen conexión a internet, también hay posibilidad de programarse vía, o sea, que descargan un paquete del software y se pueden autoprogramar con ese paquete que descargan de internet. No es ISP, Claro, no es ISP. es lo que viene ahora. Ah, ok. Está bien, quedamos bien en el momento que teníamos que hablar de este tema. Exacto, Claro, se descarga planificamos porque viene el momento de la pregunta. Excelente. Da gusto así, que recuerde lo que tienen que preguntar. Yo pongo otro caso. Supónganse que tengo un sistema de seguimiento de vehículos de camiones, que me va marcando con un GPS, toma la ubicación y me la transmite por vía de internet. De alguna manera, transmite esos datos a través de telefonía celular y me muestra que el camión está en este momento está en el estado de Mato Grosso, en Brasil. Bien, si el camión está en Mato Grosso. Viene el gerente de diseño y me dice, Marcelo, encontramos un error gravísimo en el firmware del sistema de ubicación de los camiones. Hay que corregir el firmware en todos. ¿Qué hago? Le digo, larga lo que estás haciendo en el estado de Mato Grosso, en el Brasil, veniste a la playa que tenemos acá en Pompeya y que tenemos que reprogramarlo. Evidentemente no. Entonces, si el tipo desde el medio del Mato Grosso me está enviando su ubicación por medio de alguna forma de telefonía celular, yo puedo hacer el proceso inverso. Entonces, le envío datos desde acá con el nuevo firmware. Tengo que haber previsto esa opción de actualización de firmware de forma remota. Tengo que haber tomado todas las precauciones para que por esas cosas de la transmisión de datos me cambie un bit y el código de operación sea distinto al que tenía que ser y grabo un programa erróneo. Entonces tengo que hacer todo un montón de tipos de checksum, de CRC, de todo lo que ustedes se les ocurran. De manera que yo le transmito el nuevo paquete de firmware al otro, el tipo lo va grabando y en un momento dado dice cambio la versión de firmware. Entonces, lo que se estaba ejecutando en este tramo, en esta zona de la memoria, digo, switcheo, cambio a esta otra zona de memoria. Esta fue la que la actualizó así. Eso es lo que se llama IAP, In Application Programming. ¿Pero claro? ¿Por qué? Vayamos un poquito más atrás. Porque una consulta, Sí. tú tenés que tener la memoria disponible para el nuevo. Obviamente. No voy a estar pisando el programa que estoy ejecutando. Porque si no, pisar el programa que estoy ejecutando es serruchar la rama en la que tengo apoyada la escalera. ¿Sí? Ese ejemplo, traten de recordarlo, es bastante bueno. Esto es un inversor CMOS. ¿Sí? Normalmente, cuando uno de los transistores MOS está conduciendo, el otro está abierto. Cuando este está abierto, este está conduciendo. De manera que la resistencia en régimen permanente es infinita. Prácticamente infinita. Es decir, que el consumo de energía estático es cero. Pero, en los momentos en los cuales se producen transiciones de 1 a 0 o de 0 a 1, hay momentos en que los dos transistores tienen una resistencia distinta y infinita. Es decir, el que estaba abierto
pasa a saturarse, y el que estaba saturado pasa a abrirse, y hay un momento en los cuales los dos conducen. Son estos piquitos de corriente que ustedes ven acá, que se producen en cada transición. Esta es la excitación, esta es la salida, estos son los picos de corriente. Con lo cual, si aumenta la frecuencia, aumentan los picos de corriente. Y si aumentan los picos de corriente, aumenta la potencia disipada. Con lo cual, es habitual que, esta es una placa vieja pero adrede, al lado de cada uno de los integrados van a haber un pequeño capacitorcito. Ese capacitorcito va a ser el encargado de proveer los picos de corriente. ¿Por qué motivo? Porque yo no quiero que esos picos de corriente vayan circulando por el impresor. Entonces recuerden, frase que dijimos la clase pasada, una vez que se metió el ruido de mi equipo no tengo forma de sacar. Entonces esos picos de corriente me van a estar generando ruido. Y me van a estar generando, por ejemplo, variaciones en la tensión sobre la alimentación, porque son picos de corriente. Con lo cual es habitual colocarle unos capacitores de muy buen comportamiento en alta frecuencia pegaditos a los integrales. Y si hago el gráfico, la potencia disipada por CMOS es función lineal de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, lo que se logra es disminuir la potencia disipada notablemente al bajar la frecuencia de trabajo a centenares de kilohertz. El micro sigue vivo, pero lo recupero, consume mucha menos energía y lo recupero muy rápidamente. Bueno, seguimos un poquito para hablar en la arquitectura de Cortex. El RISC optimiza el tiempo de ejecución de las instrucciones más frecuentes. Tiene un importante banco de registros, 16 en la práctica. Tiene arquitectura load store, que habíamos mencionado que maneja distinto las operaciones con memoria y las operaciones que van en el movimiento de datos entre registros. Tiene un pipeline, esa tubería que dijimos que garantiza o que intenta garantizar de que se ejecute una instrucción por cada ciclo de reloj y no una instrucción cada 3 ciclos de reloj. Las instrucciones son de tamaño fijo, de 16 o de 32 bits. Vamos a ver qué significa eso. Esto es una cosa interesante. Todas las instrucciones son condicionales. Todas las instrucciones son condicionales. Entonces yo le puedo llegar a decir, suma este operando con este operando si la última instrucción aritmético-lógica, que es la que modifica los indicadores, los flags, valió 0 o valió 1, si el acarreo está en 1 o está en 0. Se ejecuta si se cumple esa condición que le estoy dando. Si no se cumple, no se ejecuta. Es como si fuera un no operation. Todas las instrucciones pueden ser condicionales. Es una máquina de 3 direcciones con varios modos de operación, y eso lo vamos a ver enseguida también. Las operaciones aritméticas lógicas son entre registros. Comparten todos los córtex el mismo repertorio de instrucciones, pero al cambiar los periféricos que pueden llegar a tener incorporados, se manejan distintos. Pero el repertorio de instrucciones es básicamente el mismo. Los fabricantes de silicio reciben un VHDL, no es cierto, pero imagínenlo, con el core. Cada uno le da su propia características de hardware, y también lo que se busca es que la migración sea muy fácil entre una familia y otra, entre un fabricante y otro fabricante, o entre una familia y otra familia del mismo fabricante, para lo cual se crearon metodologías de homogeneización que se llamarán CNSIS, que vamos a ver qué significa.
la incompatibilidad del hardware los disimula CNC para que el diseñador no se dé cuenta y la vida le sea más fácil. ¿Qué significa? Que si yo me encuentro, por ejemplo, con un conversor analógico digital de, por ahora créanme lo que digo, de operación sigma delta y otro fabricante me da aproximaciones sucesivas, lo que le voy a exigir a cada fabricante es que me dé cierto tipo de funciones de acuerdo a parámetros que le da ARM. ¿Qué son esas funciones? Por ejemplo, que cada uno escriba para su conversor una función que se llame, ejemplo, no existe de esa manera, pero para que start AD, arrancar el AD, y que me provea otra función que sea read AD. Con lo cual, si yo en mi código escribo start AD, cuando utilice el conversor, el chip, el integrado que tiene el conversor analógico a digital por sigma delta, el fabricante del microcontrolador me tiene que haber provisto una biblioteca en la cual tenga la función getAD, startAD implementada, de manera que yo no me entero, yo escribí startAD, después arreglate la voz fabricante para que haga lo que tiene que hacer y que se lo dijo don José Ara, lo que tiene que hacer. Análogamente, después migro y voy al otro que tiene el de aproximaciones sucesivas, porque quiero procesar audio. Le digo read AD, y bueno, el fabricante de este nuevo microcontrolador que tiene un conversor distinto me tendrá que dar una biblioteca que tenga implementadas las funciones. Eso es lo que se busca homogeneizar de manera que no me resulte complicada la migración de uno a otro. Los registros son de 32 bits que voy a tener, miren qué cosa rara aparece acá, 16 más 1 disponibles. Y los registros 0 a 7 disponibles en todo momento. Esto parece un enigma. Vamos a tratar de ver qué significa esto. Arquitectura von Neumann para algunos y Harvard para la mayoría. Hoy en día Cortex, todos tienen arquitectura Harvard. Esta es la migración, la historia. Que eso en el video que les recomiendo que vean, arranca bien desde el ARM 7, a principios del siglo XXI, hasta los micros actuales. Que fíjense que acá dice Cortex A, Cortex R y Cortex M. Los sajones les gusta mucho jugar con las siglas. Entonces, I y C es igual a C para ellos. Y acá eligieron los nombres de las subfamilias de manera que sean ARL, el nombre de la empresa. ¿Qué son cada uno de estos A, R y M? Son los Cortex A, son los poderosos, los que se usan en los teléfonos, los que se usan en los routers, los que se utilizan en las tablets. Los que se utilizan en las PCs más actuales. Cortex R son los de real time. ¿Qué significa? Por ejemplo, en una cámara fotográfica, un fulano se está tirando en paracaídas. Le quiero sacar una foto y veo que me tarda mucho tiempo en actuar el córtex, porque es un córtex común. El tipo aterrizó y le tengo que decir, no, mira, no me saques una foto, tirate de vuelta. O no, mucho menos gracioso, pero estoy leyendo un disco magnético. Como es una lectura secuencial, cuando me pasó el sector que quiero leer, tengo que esperar que pegue una vuelta. Con lo cual, me importa mucho que tenga un microcontrolador de muy alta velocidad de respuesta, de muy baja latencia. Eso es lo que me dan los Cortex R. Y los Cortex M son los multipropósitos. Es decir, A es de application, R es de real time, M es de multiuso. Los Cortex M son los más económicos en los cuales se privilegia el bajo consumo. Tiene arquitecturas distintas.
Entonces, A para sistemas operativos complejos y aplicaciones multiusuario, R, sistemas operativos embebidos en tiempo real, y M, orientada a aplicaciones de bajo costo y también al FPGA. De hecho, hay una versión de Cortex, que ustedes seguramente nunca lo habrán visto, que está el Cortex M1, no existe como componente comercial, sino que es llamémoslo también, un VHDL que le puedo llegar a pedir como institución académica a ARM, que me da el módulo y yo hago en mi FPGA con un Cortex. Bien. Si quiero lo puedo pedir. Digamos que sí. Digamos que no alcanza con que digo, bueno, esta vez pasa el. Pero bueno, sí se puede. De hecho, por eso no existe, es un Cortex M0, pero que no existe en versión comercial. Y para terminar, por hoy, entonces, los Cortex M están diseñados para aplicaciones en tiempo real, bajo consumo energético, sistemas de control de motores, digamos, lo de la vida cotidiana. Se divide en Cortex M0, M0 Plus, M3, M4, M5. Cortex A con aplicaciones de entretenimiento, tipo la PlayStation, ¿sí? Dispositivos móviles, servidores, etc. Tenemos A5, A7, A17, A35, A55, un montón. Cortex R están pensados para aplicaciones en tiempo real. Tenemos R4, R5, R7 y R8. Estos tienen una estructura de registros similar entre sí y distinta del Cortex M. Cortex M0 y M0 Plus son aplicaciones de 8 bits, sencillas, muy baratas. Por ejemplo, levanta vidrios del auto que lo que hago es medir la corriente del motor. Cuando la corriente del motor crece, significa que llega al tope inferior, al tope inferior. Bueno. Cortex M3, aplicaciones medianas. M4 nos permite trabajar con aplicaciones de filtrado digital, de procesamiento digital. Son compatibles. Un código escrito en M0 lo recompilo y lo puedo ejecutar en R3. Uno de R0 o R3 lo recompilo y lo puedo ejecutar en R4. Al revés, ¿no? M0, el más pequeño, tiene muy bajo consumo de energía. Vienen hasta en formatos de 8 y 10 patas para cosas muy básicas. Tienen un costo que está en el orden de los 20-30 centavos de dólar. Lo cual, bueno, podemos encontrarlo. Trabajan hasta 48 MHz. Son para aplicaciones simples, de muy bajo costo. El M0 Plus es una versión mejorada. También permite manejar más apropiadamente, más versátilmente las interrupciones. Y eventualmente algunos tienen unidad de puntos flotantes. ¿Y ustedes, unidad de puntos flotantes? Sí, unidad de puntos flotantes. Para los micros M4 ya prácticamente es obligatorio y para muchos M3 también. El M3 es un núcleo de 32 bits, tiene un modo de trabajo que permite, bueno, ustedes saben lo que es MP3. Ustedes saben lo que es FLAC. Digamos que no pierde, al compactar, no pierde información. MP3 pierde información. ¿Sí? De hecho, hay peor separación de canales, respuesta en frecuencia distinta, bueno. Pero de igual manera, para andar escuchando música por la calle, anda bárbaro. Bueno, este modo de trabajo que se ofrece con instrucciones de 16 bits es MP3ear las instrucciones del microcontrolador. Es compactarlas.
pero perdiendo información. Lo cual, ¿por qué me resulta interesante y útil? Porque al tener códigos de operación de 16 bits en lugar de 32 bits, estoy duplicando el tamaño de memoria. Porque lo que una instrucción de 32 bits entra, me entran dos 16 bits. Ahora, si yo le digo, ¿por qué digo así con tanta liviandad que MP3ear no es grave? Porque si yo digo add R0, R1, R2, bueno, esto lo puedo expresar de igual manera porque no tiene ningún aclarante, nada que necesite adicional, lo puedo representar en 16 bits o en 32 bits igual. Hay otras instrucciones que las tengo que hacer en 32 bits obligatoriamente. El Cortex M4 es una versión mejorada del M3 que incorpora una unidad de procesamiento digital de señales y casi todos los modernos utilizan unidad de punto flotante. Y por último, el Cortex M7 es el más poderoso de todos, trabaja hasta 600 MHz, permite trabajar con dos unidades Cortex M7, realmente es muy poderoso. Este trabaja con, no me acuerdo si 5 o 7 niveles en el pipeline, nosotros trabajamos con 3 nada más, es realmente muy poderoso, es un M4 mejorado todavía. Y después tenemos M23, que vendría a ser un Cortex M0 pensado para trabajar en Internet de las Cosas. Es decir, ¿por qué Internet de las Cosas me preocupa? Para evitar que se me metan en mi microcontrolador desde el exterior. Ejemplo, sabemos todos, hemos escuchado algún caso de que desde el exterior me agarran la computadora, me la encriptan y me cobran para liberarla, para darme la clave desencriptada. Es una ransomware. Ransomware. ¿Qué pasa si lo mismo me lo hacen con el equipo de aire acondicionado que tengo en mi casa y que tengo acceso a internet para que lo pueda manejar desde el teléfono? Cuando estoy llegando a casa no está el equipo de aire acondicionado. Me lo hacen en enero y yo vendo la casa para que me habilite el aire acondicionado. No es una locura lo que estoy diciendo. En el caso de la PC, si a mí me captura la PC, por tengo backup al viernes a las 4 de la tarde. Lo tengo como alarma, el teléfono me suena a las 4 de la tarde para avisarme que tengo que hacer backup. No es dramático. Ahora, con el aire acondicionado, ¿qué hago? Se demostró por una vez que el 50% de los dispositivos que se conectan a Internet tienen como username admin y como password admin. Con lo cual, cuenta la leyenda que se obtuvieron datos de las cámaras de seguridad de ciertos lugares que había en Puerto Madero, que estaban contando billetitos, que de esa manera se dieron a la cámara de seguridad. Entonces, es muy bueno que tenga una barrera por hardware que impida que del exterior se metan en mi firmware. Esos son los Cortex M y que empiezan con la 2 adelante. Entonces, el M23 es un M0 Plus pensado para trabajar sobre Internet de las Cosas, con una especie de, muy correcto, pero hardware. El M33 es un Cortex M3, el que tiene todas las características del perdón, dije mal, M4. El M33 es un M4 con protección para Internet de las Cosas. Y el 35 es una mejora que trabaja con punto flotante y alta velocidad. Y después tenemos, bueno, esta sería la introducción a Cortex M. Entonces nosotros vamos a trabajar ni con Cortex A, ni con Cortex R. Cortex A es Verify. Ni con Cortex R, sino con los Cortex para aplicaciones de uso cotidiano. Portones levadizos, alarmas,
sistema de seguridad, control de motores, etc. Sistema de adquisición de datos, sistemas de control. ¿De acuerdo? Listo, buena semana entonces, muchas gracias.